no es suficiente. Es decir, no encuentras una respuesta clara, lógica, ni segura, y entonces no puedes tomar la decisión de aplicar el tratamiento y decirle es 100% seguro o es 100% efectivo o con esta prueba tengo alto grado de certeza de demostrar su diagnóstico. Es el momento en donde le asalta a uno la idea de que eso es una pregunta que deba responderse a través de un em, método de investigación. Es así como yo vería eh, la dualidad que manejas, ¿no? Al final, una puede convertirse en otra. Ojo, adelante. Creo que de lo que dijo Andrei, el resumen sería, una pregunta clínica es aquella que tú te formas y se puede responder con la literatura. Me formo esta pregunta pico o peco o pies, y entonces me voy a la literatura y en la literatura la resuelvo. Y en aquella pregunta que no se resuelve con la literatura y yo quiero llevarla a cabo con un protocolo, se convierte en una pregunta de investigación. Y entonces el primer paso, ve cómo no, ve cómo no hay diferencias, ¿eh? No hay diferencias en ninguna diferencia. Solo que una ya se contestó y ya no quieres hacer otra cosa. Y otra, tienes que llevar a cabo todo el proceso. El 99.99% de las cosas que hacemos se resuelven obviamente con preguntas que son preguntas clínicas, que se resuelven con ensayos, con artículos, etcétera, etcétera. Pero de repente escarbando, Paloma, vas a encontrar una que nadie ha resuelto. Y esa es la que vale la pena responder. Listo, pues, ¿puedo hacer una segunda pregunta? ¿Sabes qué? Es que si no, vamos, si Está no, bien, sí, si no gracias, vas, ahorita te damos la palabra otra vez, gracias, porque está gracias. aquí, André, mira, tengo aquí a Gaby Guerrero. Gaby, Perfecto. adelante. Hola, buenos días. Buenos días, Gaby, adelante. Pues nada más para comentar al respecto de mi pregunta. Mi pregunta surge derivado bueno, a mí me gustaría saber si existe asociación entre el tiempo de exposición de los niños a la pantalla ahora que estuvieron en confinamiento, la disminución de la actividad física o el aumento de sedentarismo con una diferencia en su índice de masa corporal. Esto, pues, derivado de la prevalencia de obesidad que tenemos, ¿no? Y todo lo que implica el no detener el proceso del sobrepeso y la obesidad. Entonces, lo que más se me ha dificultado ahora, aparte de estructurar la pregunta, pues es profundizar en la búsqueda de información. Parece que me sigo quedando como muy superficial en las búsquedas y pues nada más compartirles mi intención. La intención pues es obviamente impactar primer nivel en ese, en esa área, ¿no? Porque a veces nos esperamos hasta que ya estén las consecuencias. Dale, André. Yo quisiera opinar, y qué bueno que haces este ejemplo de pregunta, porque representa muchas de las preguntas que hallamos como entregas. Em, y mi comentario puede ser este. Cuando uno tiene una pregunta de investigación, em, está frente a algo para lo que realmente no logra establecer una respuesta lógica y está frente a algo que no es obvio. Y entonces, como no es obvio, tenemos que escarbar y dibujar la verdad porque no está a priori a la vista. Y de repente esta pregunta es, ¿tú crees que merezca todo un proceso de investigación responder algo que desde mi particularidad, al final tú eres quien te sabe más de este campo de conocimiento? ¿Tú crees que sea posible que en algún momento, al hacer tu proyecto de investigación, la respuesta de que no, el hecho de que el niño sedentario lo sea por efecto de pandemia, es benéfico para su índice de masa corporal? Es decir, ¿tú crees que llegue a ser posible esa respuesta? Em, Porque a mí, a simple vista, me parece muy obvio decir que, pues, si incrementó el sedentarismo, desde luego que incrementará el índice de masa corporal. Es decir, eso no habría que desplegar todo un proyecto de investigación para decir, eso es un hecho, ¿no? Nos decía la otra vez el doctor Rivas, no es decir, allí no hay un problema.
es una obviedad, pero entonces probablemente es qué lleva a los niños a estar sedentarios y qué de eso que los lleva a estar sedentarios y que desde luego es obvio que va a incrementar su índice de masa corporal y su riesgo de obesidad y diabetes, qué es lo que los lleva ahí que uno pueda modificar, qué factores, qué condiciones, no lo sé. Es decir, es encontrar el problema y trasladarse a aquella parte en la que realmente haya dudas. A mí no me parece a simple vista, insisto, es a simple vista que haya una duda de si el sedentarismo va a provocarles un incremento de la masa corporal, porque parece obvio. Y en el desarrollo de las clases anteriores hablamos en algún momento de la sensatez de los proyectos y decir, la respuesta a la pregunta no es una obviedad, porque las cosas que son obvias o que están ya demostradas no merecerían que uno invierta tiempo y recursos en plantear un proyecto de investigación. Aquí la idea es eso, ¿no? Que vayamos estudiando el fenómeno hasta el momento en el que encontramos eso que se desconoce. Probablemente estemos frente a un proceso pendiente en comunidad, es decir, no se ha atendido, no acuden de manera regular am, a su vigilancia nutricional y eso es lo que hace que pierdan de vista el control de su incremento del índice de masa corporal, incluido el sedentarismo como uno de sus factores, ¿no? Pero eso es un proceso pendiente por ajustarse, no una pregunta de investigación pendiente por responderse. No sé si estoy siendo claro con lo que acabo de decir, Gaby. Sí, muchas gracias. Pues Al contrario. pienso que tiene razón. Sí Todas parece una para ver respuesta cuál obvia, aunque a necesitar. mí lo que Ya que me ya les iba asalta un donde poco es estuve, la usted me dijo que cuestión tampoco que tal si vez tenía tiempo pasaba y que pues institucionalmente, si no si no pasaba lo Siento, vemos, para hay un decirles pues con micrófono referente a lo de la interfiriendo. noticia que Discúlpame, pasó de Gaby, no clase, escuché con cuál claridad va lo a que ser el plan dices. y el manejo. Quisiera que Creo nos que lo no podría repitas, por aceptar contigo, favor, pero yo pero tengo si también. no antes ese Pues micrófono si nos dan a hacer interfiriente. referencia, Karen Eunice pues más Hernández, conocimiento Karen para Eunice regresar. Hernández, por favor, Pero en caso de que apaga tu ustedes tuvieran micrófono, algún Karen. familiar o se pudieran quedar aquí para esperar el resultado, es que eso es lo que quiere hablar el Y doctor no puedo con ustedes, silenciarla desde aquí. porque Sí, quiere ahorita yo lo pues, silencio. Mándale un estudios, saludo. ver la Oye, posibilidad de Dile que que ella se regrese silencie. para ver cuál es el plan en cuanto esté el resultado. Es Karen, diferente a que se vaya y luego regresar tal vez en 2 o 3 semanas. Karen, Entonces, Karen. ¿tiene familiares aquí? No, pues de hecho no tenemos familiares, no estamos quedando en la fábrica, pero ahí nos piden los certificados de los médicos para que. Hola, Karen. Gracias. Discúlpanos, Gaby, por favor. le decía Escucha. que sí entiendo, me queda clara el comentario que usted hace. Pero también es cierto que, y no sé si en esa parte esté yo errada, la cuestión de si no se tiene un sustento o un argumento, tal vez algunas veces comprobable o tangible de lo que está pasando, también es cierto que muchas veces no se toman medidas. Es decir, puede ser obvio, pero tal vez eso ayude un poco como a impulsar esas medidas. A lo mejor estoy Claro, abordando mal claro. la cuestión, pero esa es la parte porque ciertamente ya es una respuesta que la tenemos manifiesta y obvia, pero pues si no lo vemos, si no lo comprobamos, también creo que no Y no movemos. está escrito. Entiendo, sí. Justo ahí es donde llegamos al momento en el que hacer un análisis de la literatura, un análisis juicioso, responde tu pregunta, pero ahí justo ahí es donde empiezas a construir un argumento para proponer una modificación de un proceso, eh, de una estrategia o de una política de salud. Allí ya no tuviste que desarrollar un protocolo de un estudio de cohortes o un estudio de ensayo clínico, es decir, allí justo te detienes y presentas la información estructurada de manera que dices, ya está descrito desde hace años que tenemos que hacer así las cosas y lo hacemos así. Y entonces la propuesta es esta, ¿no? Esto va para el terreno de las estrategias y de las políticas en salud que no requirió que un proyecto de investigación de meses o años se desarrollara para volver a esa misma respuesta que ya está descrita. Es decir, no estamos queriendo decir que cuando la respuesta es una obviedad o ya se encuentra en la literatura, no es importante. Claro que es importante y hay que asentarla allí y entonces partir de allí para buscar la frontera del conocimiento si nuestro interés es desarrollar investigación. Pero, por ejemplo, los gerentes en salud, los que toman decisiones, los que tienen preparación en dirección de hospitales, llegan justo a este punto. Saben cómo encontrar la información, cómo aterrizarla y cómo implementarla para resolver problemas.
pero probablemente no están dedicados ni formados para desarrollar información que no ha sido desarrollada. Allí es donde tienen que conectarse con el investigador para que sea su mano derecha en resolver problemas que no han sido respondidos. Digo, estoy siendo muy utópico, la verdad. Pero esa es la figura ideal, ese es el lugar ideal del investigador clínico, no en una oficina donde ni siquiera se ven pacientes, ni tampoco en un centro informático en donde solo se manejan datos. Nuestro lugar es allí, en el campo clínico y trabajando codo a codo con el gerente en salud. Gracias. Sí, de nada. Ah, mira, la doctora Gema Orozco estaba levantando la mano ansiosamente. ¿Y sabes quién también está levantando la mano ansiosamente? Ivy Roy, porque calificó un montón de tareas y entonces tiene un montón de cosas que decirnos. Gema, tú primero y después Ivy. Gracias. Y antes de que la doctora Ivonne me descubra. Bueno, buenos días a todos. Doctor, bueno, en cuestión, relacionado a mi pregunta de investigación, ya lo revisó la doctora Ivonne, es mi tutora, y al inicio estaba la, la pregunta, bueno, la pregunta pico en este caso sería, mi población son pacientes o eran pacientes con antecedentes de COVID-19 ya con diagnósticos confirmados. La idea era ver qué impacto tenía relacionado al síndrome post-COVID los esquemas de vacunación, ya sea la vacunación completa o la vacunación incompleta o pacientes no vacunados. Nada más que en algunos artículos sí se describe que no impacta tanto la vacunación relacionado al síndrome post-COVID, entonces se retomó la pregunta y ahorita pues es buscar en pacientes que tienen antecedente de COVID-19 la exposición a factores de riesgo, o sea, buscar factores de riesgo para síndrome post-COVID. Entonces, la P sería mi población con antecedentes de COVID-19, la I, exposición a factores de riesgo, la C, no exposición a factores de riesgo y la O, pues síndrome post-COVID. Creo que este es territorio de Ivy. Perdón, estoy hablando sola. Bueno, yo ya tuve la oportunidad de revisarlo con la doctora Gema. Me parece que es importante que ustedes delimiten con toda claridad los componentes de la pregunta de investigación. Pero una parte en la que yo logré identificar un poco más de dificultad fue el momento de hacer la búsqueda. Esto de inicio es una hipótesis. Entonces, su hipótesis, ¿de qué deriva? De lo que ya está descrito en la literatura. Entonces, aquí una parte muy importante de su trabajo es que una vez que tienen la pregunta, identifiquen los términos MESH y se vayan a PubMed e identifiquen qué hay escrito. De inicio podríamos pensar, como lo decía la doctora Gema, que a lo mejor la vacunación podría proteger también contra síndrome post-COVID. Tendríamos que ver qué hay descrito. En este caso, al hacer una búsqueda rápida, no se encontraron tantos antecedentes. Y a partir de lo que hay descrito, entonces empezar a ver si todavía hay o no un vacío en el conocimiento. Entonces, la labor más importante para la doctora Gema será definir cuáles son aquellos factores de riesgo. ¿Por qué? No podemos evaluar todos los factores de riesgo porque al final cada factor de riesgo va a implicar un tamaño de muestra en específico. Entonces, tendríamos que pensar en cuáles son los factores de riesgo, pensar específicamente en abordar aquellos que pudieran ser modificables donde pudiéramos impactar. Entonces, de lo que ya está escrito, ¿qué puede ser nuevo? Entonces, una cosa que puede ser nueva, se describió síndrome post-COVID en las olas previas, pero no sabemos si ahora con Omicron, a pesar de que los síntomas son leves y no llevan a los pacientes a hospitalización, van a condicionar o no un síndrome post-COVID.
y qué síntomas los caracterizan, a diferencia de las olas previas. Entonces, me parece que dentro de lo que ya está escrito, ustedes pueden encontrar ese espacio donde la pregunta va a ser factible. Entonces, esto es para la doctora Gema. Para la doctora Gaby, entonces, Gaby nos tiene que convencer. Creo que hasta el momento no nos ha convencido. Entonces, si la pregunta es si la inactividad física condiciona aumento de peso, sí. ¿En qué tendrá que trabajar Gaby? En convencernos en la justificación. Entonces, yo le diría a Gaby que hay que mejorar los argumentos. ¿Como cuáles? Cambió durante la pandemia no solo la actividad física, aumentó el tiempo de sedentarismo, el tiempo de uso de pantalla, pero también cambió la alimentación. Entonces, aquí, Gaby, tendrás que eh, convencernos de por qué es una necesidad. Aquí deberás buscar artículos que sustenten cómo en diferentes países y poblaciones esto es diferente. Hay algunos países donde la inactividad es del 60% durante la pandemia, en otros lugares donde llega a ser de 90%. Entonces, esto justificaría el por qué tal vez hacerlo en tu población. Y ahora hay que considerar el tiempo que duró la pandemia y el cambio que tuvo el niño. Entonces, quizá esa sea la oportunidad. ¿Qué tanto cambió con la pandemia? Y si este tiempo fue suficiente o no para el cambio de peso. Entonces, tienen que delimitarlo. Y creo que la principal limitación que yo vi en las tareas fue la búsqueda. Creo que eso fue lo que más se complicó. Entonces, acuérdense que los elementos que tienen en su pregunta, entonces no basta con que en su búsqueda pongan pacientes con diabetes o pacientes con obesidad, tienen que ser específicos. Si son niños, será población pediátrica y cada uno de los componentes de la pregunta pico y búsquenlo como términos mesh. Y una vez que hacen esta búsqueda, si ustedes identifican que hay 140,000 artículos, bueno, la pregunta ya está Ajá. resuelta, pero se trata de Vale, que Karen, vale. vayan ustedes ¿Te la de pusieron otra vez? ¿Por qué? esta búsqueda con los diferentes filtros siendo específicos en sus términos mesh hasta que tengan una búsqueda que los satisface y de estos, a lo mejor tienen 20 artículos, ver qué hay descrito y si es una oportunidad o no. Entonces, una vez que hicieron la búsqueda, ¿cuál es la conclusión que pueden obtener a partir de la búsqueda? Entonces, no sirve solo que nos den la captura de pantalla o que nos digan, ay, hay tantos artículos. No, una vez que los identificaron, eso que encontraron, ¿de qué les está hablando? Bueno, pues de esto se trata el diplomado. El diplomado se trata de ayudarlos a pensar de qué sirven estos conocimientos, de qué sirve esta investigación que están haciendo. Nosotros creemos que en el momento que pensamos y empezamos a cuestionar nuestra práctica clínica, es ahí donde nacen las mejores ideas, en lo que estoy haciendo en el día a día, en donde puedo mejorar mi acción. Y es por eso que es para mí un honor que nuestras autoridades, en especial, tenemos aquí ya entró muy puntual el doctor Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina, y la doctora Laura Bonifaz, coordinadora de investigación, además de las autoridades de la CFM, además del doctor Jalabe, que está invitado, y que es de la Academia Nacional de Medicina, que también está muy preocupado en que clínicos como ustedes empiecen a hacer preguntas de investigación, empiecen a crear estas ideas, a crear esta forma crítica de ver a la medicina, porque es ahí, en la crítica, cuando nosotros empezamos a mejorar nuestras acciones. Es cuando empezamos a preguntar qué estamos haciendo mal, es cuando empiezan a haber mejorías en ese sentido. Y entonces son las 8 de la mañana en punto, y es para mí un honor presentar al doctor Germán Fajardo, que en algún momento fue nuestro jefe acá en el Instituto Mexicano del Seguro Social, impulsó mucho las ideas de este tipo de proyectos con los médicos que estaban haciendo, que estaban en el campo, y lo impulsó, etcétera, etcétera. Entonces, doctor, nos sentimos halagados que nos haya impulsado en aquel entonces y que ahora haya dado el espaldarazo para dar el aval universitario
a este diplomado. Ahora ya lo podemos llamar diplomado, antes no podíamos, y ahora lo podemos llamar que es el primer diplomado de la UNAM en investigación clínica en este sentido en el IMSS, así como lo estamos haciendo ahora. Doctor Germán Fajardo, si nos quisiera, miren, además del doctor Germán Fajardo, tengo aquí a nuestra jefa, la coordinadora de investigación en salud, a la cual le brindamos un aplauso, por ahí tiene ya sus fans, que es la doctora Laura Bonifaz, que está entrando con todo, con muchísimas ganas, con una sonrisa y con el pensamiento de qué es la crítica y qué es la lectura y qué es la investigación, una de las herramientas principales para mejorar la calidad de la atención. Y entonces, discúlpeme, doctor Germán Fajardo, pero en orden de mi consistencia como caballero de la mesa redonda, le daré las palabras principales a la doctora Laura Bonifaz e inmediatamente después a usted, doctor Germán Fajardo, para que dé la inauguración a este sentido, si me permite, ¿sí? Muchísimas gracias. Doctora Laura Bonifaz, nueva jefa de coordinadora de coordinación e investigación, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias Rodolfo por tus palabras y por darme la oportunidad de inaugurar este diplomado, como dices, el primer diplomado con el aval de la UNAM. ¿Sí se escucha? Ok, con el aval de la UNAM ya tienen ustedes una trayectoria dando esta clase de capacitación a la personal y de salud de la institución, como lo mencionaste con el impulso del doctor Fajardo, pero era muy importante lograr esta conjunción y este aval de la UNAM para hacerlo oficial y para hacer este tipo de capacitación. Es muy importante que ahora estén todo el personal de salud invitado y que realmente pueda servir como una base para poder hacer más investigación clínica en la institución. Realmente es algo de que queremos impulsar, como bien lo dijo Rodolfo, la investigación es algo fundamental en la institución, pero la investigación clínica lo es aún más y es lo que queremos impulsar y queremos lograr. Y yo creo que este tipo de esfuerzos y este tipo de diplomados es parte de la estrategia y del impulso que se le quiere dar a esta investigación clínica. Entonces, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Esperemos que sea de mucho provecho este diplomado, que seguro lo va a hacer por la calidad de los profesores, la calidad del contenido. Y bueno, no me queda más que darles la bienvenida, estar con todo el apoyo aquí desde la coordinación y esperar que sea que cubra las expectativas que todos tienen de este primer diplomado. Y pues si es un éxito, vamos a seguir con más, así va a ser, estoy segura. Y pues adelante, Rodolfo, y muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí en esta bienvenida al personal. Doctora, sin duda los agradecidos somos nosotros por ver que nuestras autoridades están encima de nosotros, están apoyándonos, están apoyando estas nuevas ideas que surgen de las unidades de medicina familiar desde el primer nivel de atención y ahora ya tenemos, ya estamos llevando un poquito fuera de las fronteras. Entonces ya tenemos aquí, por ejemplo, a la doctora Gandhi, que está en Perú, tenemos a la doctora Karen, que está en Uruguay, en Paraguay, y entonces la verdad es que estamos muy contentos y creo que esta posibilidad de utilizar las herramientas electrónicas nos hacen que poder llegar más lejos. Y entonces, no tengo más que decirle al doctor, agradecerle también a los directores ejecutivos del Consejo Farmacéutico Mexicano, del doctor Ricardo del Olmo, el cual también está aquí con nosotros. Entonces, doctor Fajardo, antes de hacer la inauguración formal, podríamos darle la palabra al doctor Ricardo del Olmo, nada más para decir cómo estamos intentando conjuntar no nada más esta parte académica, sino también empezar a juntar las manos con la industria farmacéutica para poder cerrar filas. Y entonces, le doy la palabra al doctor Ricardo del Olmo, que es el director ejecutivo del Consejo Farmacéutico Mexicano, antes de que dé la inauguración formal el doctor Germán Fajardo. Doctor Ricardo del Olmo, por favor. Muchas gracias, buenos días a todos. Buenos días, doctora Bonifaz, doctor Fajardo, buenos días. Para nosotros el Consejo Farmacéutico Mexicano es de gran relevancia la vinculación con los doctores. Los doctores para nosotros son nuestros principales aliados en la mira que tenemos de tener siempre al paciente en el centro de las operaciones. El Consejo Farmacéutico Mexicano es una asociación de laboratorios mexicanos que buscan siempre la innovación, que siempre buscan la investigación, tener las mejores prácticas.
Y para nosotros, los laboratorios que la conforman, Carnot, Chinoin, Leomont, IFA Celtics, Cenosiain, Sanfer y Laboratorios Silanes, es de vital importancia tener doctores capacitados, doctores que se estén actualizando y particularmente en la parte de investigación clínica, para nosotros es fundamental para poder seguir desarrollando nuevos productos, teniendo siempre al paciente en el centro. Esta asociación, como bien lo señala, nuestra triple hélice, en donde el sector privado, el sector público y el sector académico nos unimos para, para este diplomado, es en esencia la práctica que se debe buscar, donde haya escenarios en donde ganemos todos, en donde ganemos los involucrados de la parte de la coordinación y en donde ganen los médicos y por supuesto en donde ganen las personas que van a ser beneficiados con sus experiencias. Les agradezco mucho a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, a las autoridades de la UNAM, particularmente a la Facultad de Medicina, y a todos ustedes muchas felicidades y mucho éxito en este diplomado. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Teníamos también invitada a la doctora Analía García García, tuvo unos problemas de conexión. Ella es parte de la Fundación IMSS, que también estamos intentando cerrar la pinza para poder llegar, para poder aprovechar todas las partes del IMSS y poder aprovechar también los vínculos que tenemos con la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entonces, bueno, no tenemos por ahorita a la doctora Analía, y por lo tanto, bueno, procederemos a recibir las palabras que nos va a obsequiar el doctor Germán Fajardo y después procederemos a la inauguración. Doctor Germán Fajardo, si fuera tan amable. Muchas gracias, Rodolfo. Muy buenos días tengan todos ustedes. Un gusto poder saludarlos. Quisiera yo agradecer al Consejo Farmacéutico Mexicano, en especial a quien lo dirige, a Jaime López de Silanes y a Ricardo del Olmo, la oportunidad de no solo de estar aquí esta mañana, de poder avalar desde la Facultad de Medicinas de la Universidad Nacional este diplomado, sino el trabajo conjunto que estamos realizando entre el Consejo Farmacéutico Mexicano y la Facultad de Medicina. Y este diplomado es una muestra exclusivamente de lo que venimos realizando. El médico, digamos, tiene tres vocaciones. Una vocación natural de servicio, del motivo por el cual nos convertimos en médicos, por el motivo por el cual estudiamos medicina, que es una vocación científica de asistir, de ayudar a los pacientes a través de la ciencia, a través de la medicina, como una primera vocación. Una segunda vocación, que también es natural para el médico, es la de enseñar, ¿no? Siempre aprendimos de nuestros superiores, ¿no? Jerárquicamente de los residentes, el interno aprende del residente, el residente de su R mayor, de los adscritos. Esa vocación de enseñar y de aprender entre el propio gremio, sin tener necesariamente un nombramiento de profesor, siempre también es parte, digamos, de la vocación del médico. Y la tercera vocación, que a veces se queda de lado porque no tenemos los conocimientos suficientes, porque no sabemos cómo, tenemos las preguntas, nos realizamos los cuestionamientos, pero no sabemos cómo organizarlo, cómo hacer para poder avanzar. Sin lugar a dudas es la investigación. Y por eso me da muchísimo gusto que el Consejo Farmacéutico Mexicano, que la Facultad de Medicina, que el IMSS, unan hoy estos esfuerzos y podamos ofrecer este diplomado de investigación clínica. Porque es aquí, digamos, a través de estas preguntas, donde no solo vamos a poder realizar la investigación, sino nos va a llevar sin lugar a dudas a una mejor práctica médica, porque este cuestionamiento constante, esta sistematización en la lectura, esta sistematización en el análisis de lo que estudiamos, de lo que leemos, con lo que vemos todos los días, pues nos va a dar sin lugar a dudas una mejor calidad de la atención médica y una mayor seguridad del paciente. Y eventualmente nos llevará a tener algún tipo de protocolos, ¿no? Y también algún tipo de publicación. Entonces creo yo que es sumamente importante este tipo de eventos, este tipo de diplomados, en general para práctica médica y para este grupo en particular. Así que simplemente felicito a todos los asistentes. Es un curso que no es un curso fácil, no es un diplomado corto, digamos, ¿no? Requiere, como siempre,
un compromiso importante de estar, de estudiar, de pensar, de reflexionar, de analizar, de participar frecuentemente en el mismo. Así que los felicito por este compromiso que están demostrando ustedes al estar esta mañana hoy y en lo que resta, por supuesto, de este diplomado. Enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias, doctor Fajardo. Bueno, estamos en línea, yo sé que estamos en línea, yo sé que están en su casa, pero estas cuestiones tienen que tener algo de formalidad y entonces en esta formalidad, les voy a pedir que yo sé que están en su casa, se pongan de pie, todos conmigo, compañeros. Muchísimas gracias. Y entonces, ahora sí, doctor Fajardo va a tener que declarar de forma... Perfecto, bueno, pues siendo las 8:11 de la mañana de este 3 de febrero de este año 2021, declararon formalmente inaugurado los trabajos de este diplomado en investigación clínica del Consejo Farmacéutico Mexicano en conjunto con el Instituto Mexicano de Seguro Social y con la Facultad de Medicina. Enhorabuena y muchas felicidades. Muchísimas gracias, muchas felicidades a todos, gracias por participar y ser pioneros en esto. Y bueno, no me queda más que despedir. Me parece que ya tenemos aquí a la doctora Analía García García de la Fundación IMSS, que también quisiéramos darle la palabra porque es gracias a ellos que hemos podido hacer la vinculación entre la UNAM y todo lo demás. Entonces, no sé si está por acá, doctora, si ya se logró conectar, doctora Analía. Si no se logró conectar, entonces pasaremos. Perdón, me parece que no le funcionó el Webex. Miren, la voz es de nuestro jefe de la División de Investigación Clínica, el doctor Mauro Berta, que también está con nosotros y ha impulsado esto desde el primer día. Lo ha hecho en todos los... no ha sido fácil, entonces hemos estado allí vinculando una parte con la otra y entonces, Mauro, queremos agradecerte por todas las facilidades también a ti y bueno, no sé si quieras dirigirnos unas palabras antes de empezar y seguir con la clase. Bueno, creo que han dicho todo lo que se tiene que decir. No me queda más que agradecerle a todos el interés que tienen, el estar aquí presentes, el estar actualizándose constantemente, el estar buscando este tipo de progreso en la investigación clínica para ustedes, para el instituto. Muchísimas gracias a la doctora Bonifaz, al doctor Fajardo y bueno, sobre todo a ti, Rodolfo, a toda la gente del CAIC que pues eventualmente hace esto posible y hace avanzar la investigación en el instituto. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos y mucha suerte, que esto no está fácil. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a decir un poema que acaba de poner aquí Ivonne Roy, de Rui Pérez Tamayo, que acaba de fallecer, que no, además somos seguidores de Rui, y dice, el médico que no hace investigación o no lo intenta es culpable de traición a la medicina y a todos sus colegas médicos, ya que al no investigar, no se aprovecha el trabajo de los descubrimientos de quienes sí lo hacen y deja de cultivar el espíritu crítico y analítico en el cual se fundamenta la ciencia médica. Muchísimas gracias, Ivonne. Y entonces yo creo que es el momento de seguir adelante con la clase. Bueno, Muchísimas gracias, doctora Laura Bonifaz. Muchísimas gracias, doctor Fajardo. Gracias por el apoyo. Muchísimas gracias, doctor Ricardo del Olmo. Y bueno, pues seguimos adelante. Y le dejo la palabra a Andrei, que es el que estaba llevando a cabo la clase del día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y muchas felicidades. Muy bien, Andrei, pasado este momento protocolario, adelante. Andrei, no te escuchas. Aquí estoy, voy. Listo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, totalmente. Sí, bueno, la dinámica de hoy es la
revisar nuestro trabajo, el avance que hemos podido hacer. Cada uno sabe de su desempeño en el classroom, de su grado de comunicación con quien ha sido asignado para acompañarlo. Em, si me permiten, voy a mantener abierto el visor de diapositivas porque la idea aquí es ir aprovechando los recursos de la diapositiva para que vayamos, sea aleatoria o voluntariamente, tomando problemas de investigación que ustedes ya han presentado y haciendo en conjunto un análisis. ¿De qué se trata aquí? Y yo identifico un riesgo y se los comparto porque es un riesgo que me ha tocado mirar en los distintos grupos en donde he tenido oportunidad de acompañar este arranque. Y esto es que uno termine en la actitud de, bueno, si no está para ser un problema de investigación, nada se puede investigar. En verdad uno termina a veces con la idea de que, bueno, entonces, ¿qué? Si hago esta pregunta que ya se fue respondida, y si hago esta que no es factible, y si hago esta que no tiene nada que ver con, y si hago esta está incompleta. Es decir, uno termina a veces como aventando el lápiz porque dice, parece que nada les cuadra a los que se encargan de evaluar mi trabajo. Recordemos que estamos apenas en el arranque y solamente en el planteamiento del problema. Y nuestro interés esencial es que que es el cimiento de un proyecto de investigación, sea lo más sólido posible. Al final, uno, si ya es parte de un grupo de investigación, o si uno ya está en una tesis, o si uno ya trae incluso un trabajo que ya está hasta recabando datos, pero lo que quiere al entrar a este diplomado es darle esa formalidad o pulirlo, probablemente uno termine haciendo como pensaba que lo tenía que hacer o como está acostumbrado a hacerlo. Probablemente, es decir, nosotros, está fuera de nuestras manos cambiar esa situación. Está más bien en manos de cada uno de ustedes tomar la idea. No se desanimen en cuanto a que de repente pareciera que entonces no hay manera de hacer una pregunta de investigación perfecta y por lo tanto un proyecto para responderla. Todas las preguntas que nos asaltan tienen que transitar de la cotidianidad clínica a la idea de ser un conocimiento no construido que tenemos que construir. Y creo que es nada más aterrizar ese asunto. Y ahorita, sin más redundancia, voy a volver a compartir el visor de diapositivas para asentar esto. Estamos en la fase de redacción de la frase interrogativa que sea susceptible de, como un Lego, de despegarse en sus piezas o partes para un escrutinio sistemático. Ya vimos el tipo de preguntas y no porque a fuerza tenga que entrar en alguna de estas categorías, pero esto es nada más un ejemplo de el campo de conocimiento en donde podría habernos surgido esa pregunta de investigación. No olvidar que esos bloquecitos que construyen nuestro problema de investigación o pregunta de investigación pueden ser separados en estado basal, maniobra y desenlace. Ejemplo del trabajo de la doctora Emma. Eh, Enfermos con COVID. Bueno, desde luego que se tendrán que caracterizar de manera mucho más precisa, ¿no? Por grupo etario, por etapa, por gravedad, por acceso o no a los servicios de salud, por estado nutricional además, etcétera. Es decir, todo ese conjunto de características que la vuelven una población de interés. La maniobra sería desde luego la exposición o no a vacunación y no porque uno diga, bueno, pero a ver, vas a observar a pacientes a los que no has vacunado cuando se sabe que la vacuna es mandatoria para toda la población. Bueno, lo cierto es que hay población todavía sin vacunarse o lo hubo y que hay información al respecto y que sí es un fenómeno estudiable y no significa que deliberadamente nosotros vamos a decidir exponerlos o no a la vacunación. Eso es algo que está sucediendo o ya sucedió. Y por otro lado, el desenlace, pues la incidencia o el comportamiento o la prevalencia de síndrome post-COVID. Este es un ejemplo de cómo esta pregunta que se acaba de plantear y que ya pudo reorganizar en su pensamiento la doctora Emma, puede desmembrarse en estos elementos. El ejercicio que les propongo que hagamos ahorita es esto, no perder de vista que los acrónimos FINER, SARA y los acrónimos PICO, PECO, PIES
nada más son herramientas de apoyo para nuestro análisis mental de nuestro problema de investigación. No es que a fuerza deban tener esos acrónimos a pie puntillas, ¿no? A rajatabla, es decir, a fuerza, a fuerza. Son nada más ya que nos sentamos y decimos, ok, esta es mi pregunta de investigación, muy bien, vamos a mirar lo siguiente. ¿Es mi pregunta de investigación factible de responderse? ¿Es interesante e innovadora? Ahorita nos aclaró algo la doctora Ivonne en dos ideas súper concretas de lo que existe ya descrito que podría ser nuevo y de eso que podría ser nuevo como conocimiento que es susceptible de ser modificado, es decir, factores de riesgo, características de la población, intervención, es decir, que sí es susceptible de que alcancemos a modificar. Haciéndonos esas dos preguntas o aseverar que es conocimiento nuevo con respecto a todo uno demostrable aquí y que además es susceptible de ser intervenido, eso justamente le daría ese carácter de sensatez y de relevancia y de aplicabilidad a la respuesta que estamos buscando. Entonces, hay dos ejercicios que quisiera que hagamos. Uno, que tomemos el problema de investigación, ahorita vamos a ver quién levanta la mano, y lo metamos aquí a este esquemita, y después hagamos el ejercicio de transformarlo en pico para irnos a la plataforma a buscar. ¿Están de acuerdo? Ay, no veo la... Sí, doctor. Listo. Bien. No tengo oportunidad de ver todo el mosaico de participantes ni las manitas que se levantan. Así que alcanzo a ver a Ali Navarrete, alcanzo a verte en mi pantalla. Para que me ayudes, si tú alcanzas a ver el mosaico, ¿tú puedes ver el mosaico de los demás participantes? No, más veo una parte, veo a 6 compañeros nada Igual, más. Sí. claro. Yo los tengo aquí. Ah, No veo estás off, ninguna mano, estás. no veo ninguna mano levantada hasta ahorita. Así es que Había, pueden había una mano levantada de Alma. Araceli. Alcanzó. Venga, Araceli. Araceli. Venga, Araceli. Aquí Araceli, estoy, doctor. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta de investigación es nivel de conocimiento sobre diabetes mellitus asociado al abandono y no adherencia de los pacientes del programa Diabetims. Nivel de conocimiento. Ajá. Sobre diabetes mellitus Ajá. asociado al abandono y no adherencia de los Sí. pacientes, bueno, de los pacientes del programa Diabetims. Ok. Entonces, pues mi estado basal sería, pues, pacientes diabéticos del programa Diabetims. Mi maniobra sería aplicar un cuestionario de conocimiento para evaluar si hay un nivel alto o bajo de conocimiento y con eso saber mi desenlace para ver si, dependiendo del nivel de conocimiento, hay un mejor autocuidado y pues Grado de autocuidado. mejorar obviamente pues la calidad de vida, ¿no? Pero bueno, ese sería así como lo principal, porque de ahí del desenlace pues, se pudieran desencadenar más, ¿no? ¿Tú crees que, por ejemplo, pensaría, cuando el conocimiento puede de alguna forma meterse en un instrumento para demostrar un gradiente de conocimiento, Ajá. ese gradiente de conocimiento generará un gradiente también De en la mejora. lógica de cambio de actitud favorable, ¿no? Entendido Así es. como aprendizaje. Entonces, hace rato preguntábamos, ¿existe aquí la auténtica indeterminación de que al lanzar la pregunta, ¿existe la posibilidad de que la respuesta sea un mayor grado de conocimiento no representa un mejor grado de autocuidado? Digo, ahora mismo que lo digo, hasta me pongo a pensar que
De repente puede ser que sí, porque si alguien memorísticamente demuestra que sabe mucho de diabetes, no necesariamente significa que su grado de autocuidado sea mejor, Así es. ¿no? Y hace rato preguntábamos o comentábamos, supongamos que se demuestra un gradiente inverso, que entre más conoces realmente tu grado de autocuidado es Mejora. mayor. Está en nuestras manos modificar, es decir, a lo mejor la pregunta no yace en esta posible respuesta lógica o hasta contradictoria, sino en eh, qué hace que se invierta este gradiente, sean las características de los sujetos, o sea, el método de educación en los sujetos, o sea, el medio que les permite o no tener un autocuidado, no obstante tengan el conocimiento. Uno puede tener el conocimiento, pero estar en un entorno en donde las variables no pueden controlarse de manera que por más que uno sepa, su grado de autocuidado no se convierta en un hecho práctico. Es complejísimo, ¿eh? Digo, todas estas dudas ahora mismo a mí me surgen partiendo Sí. de tu planteamiento. Allá, Sí, es que también, bueno, yo creo que podemos encontrar muchas variables en el aspecto también de la edad, si la edad influye, si es más joven, pueda mejorar, que así es una persona más grande, el acceso a internet o a libros, ¿no? También si les ayuda o no, o sea, como que se pueden desplazarse, manejar muchos, educación. ¿no? Sí, y entonces allí es donde podría irse volviendo más específica la pregunta para que, Lleguemos a una conclusión. claro, y saber si ya se respondió, porque a lo mejor todos los pacientes diabetims son un mundo, son un universo súper diverso, ¿no? Sí, y como es un programa ya implementado, pues también daría pie a muchas cuestiones, ¿no? De controversia, si realmente funciona o qué está pasando, ¿no? Si concluyeron el programa o lo abandonaron o no, no sé, hay como muchas interrogantes ahí al respecto. Vamos a copiar. Ahora mismo bueno, tú fuiste capaz de demostrarnos que existe con claridad un elemento llamado estado basal, aunque hay que caracterizarlo de manera más precisa porque es un mundo de pacientes. El nivel de conocimiento, bueno, lo puse aquí como maniobra, pero nos hablas de que tendrás un instrumento para Cuestionario. mejorar el nivel de conocimiento, ¿no? Y que sea algo factible de aplicarse y que obtenga la misma información que tú quieres ir a obtener de cada sujeto. No obstante, miran o saben leer o no saben leer, etcétera, y que al final sí podrás medir el grado de autocuidado para tratar de establecer una liga causal. ¿Es correcto? Vamos Sí, así. sí. ¿Tuviste alguna retroalimentación Sí, mi tutora es la doctora Ivonne Roy. Y hemos estado trabajando en eso. Ahorita estoy un poquito en la búsqueda de información en el PubMed de los términos mesh. Entonces, sí hay algunas cosas, pero no hay como, bueno, no he encontrado algo específico en esto que yo quiero realizar. Entonces, pues en eso estamos. en la intención de hacer el ejercicio interrogativo, ¿cómo se leería en modo de pregunta? Pues si es el nivel de conocimiento, bueno, si existe una asociación entre el nivel de conocimiento en diabetes que están en el programa Diabetims y y con el autocuidado, ¿no? O sea, la El relación de nivel- conocimiento con la mejora de autocuidado. ¿Me lo puedes decir en modo de pregunta? Mm. Existe asociación entre el nivel de conocimiento en diabetes en pacientes usuarios de Diabetims y la mejora del autocuidado. No sé si se oye, si se escucha bien la pregunta. ¿Existe asociación entre el nivel de conocimiento sobre diabetes de los usuarios de Diabetims con qué? Eh, pues asociado al autocuidado.
¿Existe asociación entre el nivel de conocimiento sobre diabetes de los usuarios de diabetes con el grado de Con la autocuidado? mejora de autocuidado, ¿será más o menos? ¿Existe una asociación entre el nivel de conocimiento? Decíamos al principio que uno podría decir a simple vista y por pura lógica, pues es lógico, sí, ¿no? Entre más sabes, pues mejor te va. Pero aquí hace rato nos comentaba, hay que convencernos. O sea, ¿tú crees que la respuesta no es del todo clara y no puede ser una obviedad decir, sí, el nivel de conocimiento se asocia a una mejora del autocuidado? Si Pues tomamos el es, ejemplo de Paloma, justamente es qué se interpone entre el hecho de que esta obviedad que parece tan así, tan visible, sea una realidad, porque habrá que buscar información que demuestre que el nivel de conocimiento probablemente no siempre de manera directa represente un mejor grado de autocuidado o un incremento en el grado de autocuidado, ujú. ¿no? Sí, 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 pues usted lo mencionó, ¿no? Pues sería interesante saberlo, ¿no? No, pues hasta a veces nosotros mismos, ¿no? Podemos tener el conocimiento y a lo mejor no hacer lo suficiente para evitar tener diabetes, ¿no? Aunque nosotros somos médicos, pero sí el ejercicio, la dieta, sabemos mucho, ¿no? En ese aspecto, pero sí a lo mejor habrá que aunque lo sabemos, no lo llevamos, ¿no? Y pacientes que a lo mejor pues no tienen mucho conocimiento, pues les dificulta todavía más, ¿no? Hacerlo. Sería interesante tal vez conocerlo. Claro, ahora mismo me surge a mí la idea de que pueda haber una incongruencia entre, la incongruencia es la falta o la carencia de sentido lógico. Entonces, ¿qué lleva a un sujeto a ser incongruente? Pero ahí quizá tendríamos que estudiar a los sujetos que ya conocen y que no demuestran un grado alto. Entonces, ¿qué los lleva a ese estado de incongruencia? Em, ¿Cómo organizaste tu búsqueda como pico? ¿Usaste pico? ¿Usaste peco? ¿Usaste pies? Usé ¿Qué usaste? pico, bueno, intenté usar el pico, para hacer ¿Por las qué preguntas. pies? ¿Por qué no pies? ¿O por qué no peco? Digo, al final decíamos, son acrónimos que muestran casi el mismo orden lógico, nada más es como hacer las siglas distintas si era una prueba diagnóstica, si era una exposición a un factor de riesgo o si era una intervención, ¿no? Eso es lo que diferencia pico, pez y peco. Pues realmente no tengo respuesta para eso. Lo inicié con me fui así con pico. Entonces, pusiste en población a los sujetos diabetims, ¿verdad? Sí, a los, Diabetes 2. ajá. Dado que aquí la idea es que estructuremos esto para que nos vayamos a buscar términos mesh que empaten con estos elementos, bueno, diabetims probablemente no sea un término mesh, sino las Pacientes características diabéticos, ¿no? O bueno, enfermo de diabetes mellitus, ¿no? Tipo 2. En la intervención, ¿qué elemento o qué término mesh utilizaste para eh, pues, eh, la maniobra? nivel de conocimiento, que sería el cuestionario. Esa es tu herramienta de medición, Sí, pero estamos en la parte en la que vamos a ir a la literatura para saber si el nivel de conocimiento fue evaluado, el nivel de conocimiento ya se intentó asociar al grado de autocuidado, ¿no? Es decir, vamos a ir a buscar respuestas a tu pregunta para que no tengamos que gastar recursos en un proyecto de investigación porque ya fue respondida. Entonces, el nivel de conocimiento, alto o así el bajo. término duro, nivel de conocimiento es como lo metiste en la cajita de búsqueda. Sí, viene como sí, grado de, sí, viene como nivel de conocimiento. Ok. ¿Y contra qué lo comparaste? Pues sí, sí es Hubo una comparación. un conocimiento alto o bajo. No sé si sea válido. ¿Grado?
grado alto y grado bajo. ¿Y el resultado cuál sería? Mejora del autocuidado. Y esto en términos también así como mejora, solo como autocuidado, o como grado de autocuidado. ¿Cómo lo Grado de utilizan? autocuidado podría ser. Ok. Habíamos hablado de que las plataformas, por ejemplo, PubMed, que es la que estamos sugiriendo con la que arranquen, em, tiene una particularidad. La versión original se muestra en inglés, pero existen navegadores en donde puedes hacer un clic para que te traduzca los términos al español. Aquí quiero hacer ese apunte. Si uno aprieta esa tecla, hay una traducción literal y automática al español, pero no hace un ejercicio de traducción sintáctica, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado que cuando se use el PubMed busquemos los términos traducidos al inglés, aunque integra fuentes publicadas en español. Justo por eso la mayoría de artículos en español tienen términos en inglés y tienen un abstract, que es lo que utiliza PubMed para meterla a nuestra tabla de resultados. Así que la recomendación es que en PubMed sí hagamos la búsqueda en términos mesh y que estos estén en inglés para que sea precisa, porque la traducción puede llevarnos a perder el sentido, ¿no? Em, ¿Soy claro con esto que estoy comentando? Sí, doctor, está bien. Bueno, ya tomamos aquí estos elementos y los vamos a llevar entonces a nuestro PubMed. Básicamente estoy siguiendo tus instrucciones. Voy a... Mira, tenemos muchas manos levantadas y aquí nada sí, más no las quiero voy a cerrar. decirles algo muy importante. Sigan sus preguntas. Nosotros podemos acotarles, darles idea, pero ustedes sigan su pregunta. No es que nosotros tengamos la verdad absoluta. Entonces, ustedes sigan sus preguntas. Yo tengo un dicho clásico, André, ¿no? Que dice que las preguntas de investigación son como los gases intestinales. Siempre apestan cuando no vienen de uno. O sea, es así clásico. O sea, siempre a todo el mundo le parece mal hasta que ya sale. Entonces, nosotros les damos un punto de vista, pero ustedes pueden seguir con su pregunta y pueden demostrar que estaban y tenían la razón. Sí, perdón, Andrei, te Es los dejo correcto, otra vez. sí, claro, claro. Por favor, el primer término mesh, Araceli, Sería ¿cuál es? diabetes mellitus. ¿Cuál fue el que escogiste? Bueno, el primero fue el que ¿Revisaste los 62 No, términos que te arrojó? no, de ahí ya, bueno, de ahí, sí escogí diabetes Ujú. Diabetes y tipo 2, no. diabetes en general. Bueno, Diabetes en general, ok. ajá, Así ahí, es como se adicionó a la caja de búsqueda. ajá, hay un apartado donde salen unos cuadritos de terapia, Los educación, bueno, subtítulos, eso es. Si ajá, para hacemos clic aquí buscar, en diabetes mellitus, ajá, ok, entonces se abre el descriptor, ajá, y está me la fui definición. a, creo que es terapia, no veo muy bien si es terapia de dieta, Terapia de dieta. ajá, aquí,
Ojalá fuera touch esto, ¿no? Para que tú le hagas. Sí. Pero no es. Va a estar en la primera columna, casi al final. Primera columna. Diet therapy. Ajá. ¿Esa? Ajá. Y bueno, ahí lo agregué a la caja de búsqueda Ujú. y ya Estos después son puse, elementos de restricción al respecto de si queremos que solo ocupe el término principal o que no incluya todos estos em, que están encriptados. ujú. Entonces, estos no los apuntaste. Nada No, más eso es ahorita, diet therapy. sí, no, en eso estoy como que, o sea, en la búsqueda. Y también puse dentro de esos mismos cuadritos, Sí. agregué educación, viene en la segunda columna. Ok, Y educación y diet educación. therapy. Ujú. Mm. Entonces, bueno, ahora nos dejas ver que el grado de conocimiento no es un grado de conocimiento general sobre la enfermedad, sino sobre información nutricional o pautas alimentarias. ¿Sí? Sí, bueno, es que como estoy en la búsqueda, estoy manejando como Ah, ok. varias opciones de lo que arroje la literatura, o sea, no es Eso. Pequeños subcampos de lo que pueda ser el grado para saber, bueno, informarme más sobre qué hay, porque también está en la tercera columna está lo que ya es como la terapia, ¿no? Bueno, el tratamiento, y también me arroja otros resultados. Algunos están como relacionados con lo que, con lo que estoy tratando de formular. Entonces leo un poco para saber, bueno, cuestionarme si va sobre el camino correcto o no. Bueno, es en lo que Eso está estoy. súper bien, ¿no? Porque estás generando escaloncitos de ese concepto general que en nuestro estado basal, maniobra, desenlace, estaba nada más como conocimiento, ¿no? Pero tú Ujú. estás moviéndote en unos escaloncitos, a ver, conocimiento sobre tratamiento, o conocimiento sobre alimentación, o conocimiento sobre actividad física, o conocimiento sobre heredabilidad, no sé. Entonces eso está bien y creo que esta muestra que nos das nos permite ver que uno puede bajar o moverse algunos escaloncitos en un apartado de ese concepto grande. A veces hacer la búsqueda directo de diabetes mellitus así nada más sin meterse a este subtexto nos genera miles de artículos, ¿no? Y nos puede dar justo la idea de que, ok, ya fue respondido, ¿no? Nada más voy a buscar la información y la vacío. Esos tres son los elementos que utilizaste. Sí, que ahorita son los que llevo. Perfecto. Em, ocupaste el booleano and para ligarlo con el siguiente término. Sí, sí lo puse. Ok, ya está and como predeterminado. Recordemos que está el Está or el OR y el NOT. como las opciones que da el PubMed. ¿Cuál fue nuestro segundo elemento de búsqueda según Pico? El nivel de conocimiento. ¿Y cómo lo tecleaste? Ay, Dios. Knowledge. Pues sí. Base del conocimiento, bases del conocimiento, conocimiento como término simple. Sí, conocimiento como término simple. Paciente, conocimiento del paciente sobre la medicación, manejo del conocimiento, bases del conocimiento. Bueno, nos arrojó 10 resultados. Conocimiento desde resultados del conocimiento desde la Psicológico. perspectiva psicológica. Sí, es que Dice conocimiento en salud, práctica y actitudes. Dice aquí el concepto hipotetiza, es facilitado al educando y esto, estoy en el renglón incorrecto. Dice actitudes y conductas, tópicos de relaciones con salud, procesos patológicos, enfermedades, su prevención, su tratamiento. No es este el campo de conocimiento en el que tú quieres indagar.
Pues sí, bueno, ese todavía no ¿Quieres que lo lo leo, pongamos? pero sí se oye, bueno, que pudiera, ¿Qué tal si hacemos ese ejercicio, no? Pongamos ajá. ¿Qué tal si entramos para mirar un poco más sobre las opciones de subtexto que nos da? Es epidemiología, etnología, a propósito de grupos sociales y algunos elementos estadísticos. Em, Vamos a dejarlo como el segundo elemento. El comparativo, decíamos, ¿cuál era? ¿Puedes darnos el elemento C del acrónimo PICO? El nivel, el grado, si es alto o bajo. De este conocimiento. Ajá. ¿Cómo es que, digo, al final ya metimos el elemento conocimiento y es un atributo del conocimiento su grado? Sí. Tendríamos que poner la palabra que comparación o nivel de conocimiento. ¿Cuál pusiste tú? Nivel de conocimiento, bueno. Cuando tú lo metiste y te dio resultados, ¿qué usaste? No encontré, todavía no encuentro así como muy específico grado, Ujú. no he encontrado. ¿Qué comparador podríamos poner si no hay un término menos? Podríamos poner si no hay un término medio. Brincarnos el elemento comparativo. Buscar el desenlace, no sé, Podemos poner el desenlace en ¿cómo? Autocuidado. ¿Cómo se traduce cuidado? autocuidado es, ay, Dios. Literalmente podría poner yo autocare, ¿no? Pero no tengo idea de si realmente sea el término ¿No correcto. será self-care, doctor? Self-care, no lo sé. Me sonaría a mí. ¿Sí, no? Sí, yo creo que sí. Self-care. Caring for self when ill or positive actions and adopting behaviors to prevent illness. Yo creo que sí es el tópico que quieres, ¿cierto? Sí, ajá. ¿Quieres que lo disgreguemos en alguno de estos otros elementos? Pues, Su clasificación, la educación relacionada con el autocuidado. pues tal vez la Lo clasificación. metemos todo. Bueno, a ver qué arroja todo, ¿no? Sale. Nos queda todavía pendiente un elemento relacionado con el acto de comparar. ¿Será necesario meterle el término en la búsqueda de que estamos valorando el grado de conocimiento cuando ya está en los términos conocimiento? Pues es que se supone que eso es lo que estoy buscando, ¿no? Porque sí, digo, son 340 elementos que integran el término level, es decir, Nivel. si metemos nivel. Entonces, ¿qué atributo del grado de conocimiento puede servir como término mesh? Sobre todo para que lo que se nos muestre como resultados aluda a eso, al saber o no saber. Alguien que nos quiera aportar alguna idea que esté en el mismo campo de trabajo de Araceli, que nos quiera sugerir un término, porque estamos atorados aquí. Creo que ahí necesita ella ver qué herramienta va a utilizar para medir el grado de conocimiento y yo lo que le podría sugerir
es que, por ejemplo, agregue una plática, o sea, primero aplique su herramienta para evaluar el grado de conocimiento, luego de alguna plática o algunas pláticas como para instruir a la población y luego a lo mejor después de un mes, 2 meses, volver a aplicar la herramienta y ya podría ver si realmente influye y cómo influye la educación de los pacientes en el grado de autocuidado. Sería una sugerencia. Es que, bueno, sí, se supone que como vamos a meternos al programa Diabetims, pues es como todo un año, ¿no? Entonces, las pláticas, pues están a cargo de enfermería. O sea, a lo mejor al inicio del programa Diabetims, aplicar el cuestionario y al cabo de, no sé, 3 meses, ya con las pláticas, el ejercicio de nutrición, porque también tienen a la nutrióloga y al médico, pues volver a aplicar el instrumento, ¿no? Y pues de ahí arrojar datos. Incluso, por ejemplo, el IMEDIT es un instrumento que nos permite valorar estilos de vida en pacientes con diabetes, por ejemplo, y podrías aplicarlo al inicio del año y a lo mejor al término del año. Podría ser. Sí, gracias. Aquí resalta la prueba o el examen como herramienta que nos pueda mostrar o ubicar el grado de conocimiento, ¿no? Seguramente el programa Diabetims pues ya tiene toda una estrategia de reclutamiento, educación y acompañamiento del paciente diabético y entiendo que de ahí se pueden tomar los datos. Pero a mí me resalta esto que nos mencionó Magdalena sobre la prueba o el instrumento, ¿no? El instrumento podría servirnos Buenos como días. término. Perdón. Porque si lo pongo como test, alguien está hablando, adelante. Sí, muchísimas gracias, doctor. Bueno, yo quiero comentar que tengo un poquito de experiencia en el reclutamiento de algunos pacientes con síndrome metabólico, inclusive en estar tomando algo de información, inclusive llevando a cabo una dieta en pacientes, inclusive con antioxidantes en pacientes con síndrome metabólico. Sí sugiero que no sea más de 3 meses porque realmente el apego es muy poco en los pacientes en cuanto a la dieta. Es muy difícil. Entonces, esa es mi primera sugerencia. Y la segunda, pues se podría inclusive, algo que yo no he visto es la calidad de vida, por ejemplo, en ese tipo de pacientitos. E inclusive en algunas ocasiones se han realizado algunos cuestionarios, si es que no lo existe, a partir de las guías de práctica clínica. Cuando son los buenos puntos de práctica clínica, se puede diseñar un instrumento, inclusive para poder medir realmente cuáles son los puntos que tienen que cubrir y que están en las guías de práctica clínica que hasta el momento existen. Pues entonces, sí me ha tocado de repente participar en proyectos donde no existe el instrumento y se tiene que diseñar, se tiene que inclusive sacar un estándar para ver esa validación del instrumento y finalmente ya se aplica. Entonces, pues son como dos proyectos en sí mismos, porque realmente es desde diseñar el instrumento y finalmente pues aplicarlo y eso creo que es importante debido a que si no hay un proyecto, ese instrumento especialmente porque la mayoría son extranjeros y entonces es como de cierta manera aplicarlo o sea, la población mexicana y a veces es muy difícil porque no tienen el mismo contexto, el tipo de pacientes, entonces podría ser contextualizado y podría ser tropicalizado propiamente en pacientes mexicanos que tienen tales características. Entonces, podría ser también esa sugerencia en dado caso de construir un instrumento. Y el seguimiento, 3 meses y también tal vez medir calidad de vida es algo que podría sugerir y eso sí hay bastantes instrumentos. Muchas gracias, doctores. Gracias, doctora Ana. Pues bueno, todo esto hay que irlo apuntando, doctora Araceli. Sí. A mí me sigue asaltando la inquietud de instrumento como herramienta o como elemento que deba ir en nuestro acrónimo PICO. Más allá de si se decide un subproyecto en el que se vea que hay necesidad de implementar, más bien de diseñar un instrumento que mide el conocimiento. No encuentro una pregunta
ahora en mi mente, y creo que en todos los que estamos aquí no he visto alguna otra sugerencia sobre herramienta, sobre resultado o sobre cómo se mide el conocimiento. Realmente, pues yo creo que son cosas difíciles de hacer tangibles, ¿no? Em, Así que bueno, no vamos a detenernos mucho más aquí. Habría que meditar, Araceli, acerca de el elemento que representa justamente a tu inquietud de si el grado de conocimiento o el gradiente de conocimiento forma parte de este sistema de asociación que quieres hacer. Vamos a lanzar la búsqueda y, y mirar qué resultados hay. El cruce con el booleano AND nos arroja 9,633 resultados. ¿Qué hacemos con toda esta información? O sea, podríamos asumir que este número de salidas hablan de lo que estamos tratando de preguntar. Bueno, pues ya nos tendríamos que fijar en los títulos de al menos los primeros 10 elementos para saber si sucede. Porque a veces pasa que los títulos no tienen nada que ver con aquello que preguntamos. Y esto es porque es simplemente una plataforma de cruce de términos. Y el sitio donde busca en el texto tendría que haber sido precisado por nosotros si es que queremos que solo vaya y busque en los títulos, o busque en todo el resumen, o busque en todo el cuerpo del artículo. Eso puede ser el resultado de por qué es que los resultados son de este tamaño. ¿Qué opinas de estas primeras 5 referencias? A ver, te la hago más grande porque creo que... Sí, no las veo. Razón, Listo. Vamos a acceder a este si estás de acuerdo. Primera, sí. Y vamos a ver si aquí se muestra la palabra knowledge. Y no está, al menos en el resumen de este trabajo, no está la palabra knowledge, Conocimiento. Ok. que es nuestra inquietud, que el knowledge esté. Esto por hacer una búsqueda burda, obvio que el que conoce del tema sabrá con más agilidad moverse y escoger el título. Pero es otra forma de mantener en la mente los términos del acrónimo PICO y saber si se está hablando de aquello que preguntamos a priori, ¿no? Knowledge está 0 en el abstract, al menos en lo que se despliega aquí. Doctor, Adelante. sí, podría buscarlo como Diabetes Knowledge Questionnaire. Se llama DKQ24. Es una opción De instrumento. de instrumento. DK24. Ajá. Ujú. DKK24. Ajá. Entonces, ¿sugieres que cambiemos el término knowledge por el nombre del instrumento, por ejemplo? Sí, y así le podría dar como alguna otra sugerencia de instrumentos. Este, por ejemplo, aunque el nombre viene en inglés, ya fue aplicado, por ejemplo, aquí por Erika López López. Este artículo, por ejemplo, lo encontré en Redalit, que maneja términos en español y inglés. Ah, súper, súper. La búsqueda en español es un paralelismo que tenemos que procurar, ¿no? Ok, vamos a cruzar los términos así entonces. Aquí en diabetes nos habías hecho la precisión de diet therapy, ¿cierto? Sí. Educación también y Terapia. therapy. Bien.
Entonces, como intervención, que al final es el instrumento y como comparativo del grado, la sugerencia es que pongamos Cuestionario. ajá, Cuestionario. se escribe así, questionary. ¿Está correcto? Cuestionario. Yo no creo que no exista como término. O no sé si lo estoy escribiendo bien. Questionary. Cuestionario. Ajá. Dijimos que self-care es el otro gran concepto que queríamos integrar. Autocuidado. ¿Algún booleano distinto que alguien sugiera en el desarrollo de la idea? Bueno, al menos fue la mitad. ¿Quién? ¿Ana? Sí, Sí, buenos días. gracias. Eh, Yo lo estuve buscando como self-care, knowledge y escala, scale. Entonces envié al chat un documento que habla sobre el conocimiento y actitud acerca del autocuidado del diabético en personas mayores en el primer nivel de atención. Entonces, a lo mejor eso puede apoyar. Claro, y las referencias que hay ahí también podrían eh, revisarse, ¿no? Muchas gracias por estar haciendo búsquedas en paralelo. Esto se ve, ¿no? Tiene que ser un ejercicio de 20 o 50 veces y uno tiene que regresarse y cambiar los términos, pero no perder de vista los elementos, eh, el trazo lógico del diseño arquitectónico. Aquí están los resultados, Araceli. Apliquemos la mañita de la búsqueda, nada más para saber si se está hablando de knowledge allí. Obvio, esta es una forma viciosa de buscar porque estoy solo tratando de empatar los términos, pero Sí. desde luego pueden estar usando otros sinónimos, etcétera, ¿no? Recordemos que esta vez no metimos el término knowledge en nuestra cajita de búsqueda. Ujú. Nos está dando información sobre diabetes tipo 1. Ahí nos podemos dar cuenta de que si hubiera convenido meter solo diabetes 2 en la cajita de búsqueda, eso nos puede reducir casi a la mitad a lo mejor, porque por cierto la diabetes tipo 1 es más frecuente en población infantil o juvenil y entonces las herramientas educativas quizá estén más desarrolladas porque es una población más cautiva del acto educativo. Y pensar en eso a lo mejor nos lleva a tener que haber escogido diabetes 2 y tener menos fuentes que revisar. Ok. ¿Miras alguna que quieras que abramos? Desarrollo y evaluación. Pues la 9 podría ser. Vamos a abrir la 9. Desarrollo. Y para que el buscador se meta al texto, al texto publicado ya en el archivo portable, vamos a ocupar el buscador aquí con control F y buscar knowledge. Fue mencionado 9 veces ya en el artículo impreso per se. No está en alguna de las tablas. Cuando hablamos de la revisión rápida de un artículo, decíamos, traigamos aquí en mente la posible respuesta y vayamos a mirar las tablas y figuras en las que podrían mostrarnos los grados de conocimiento que estás buscando, ¿no? Em, Voy a moverme.
Voy a moverme. Solo estoy tratando de mirar si forma parte de un enunciado que tenga que ver con tu planteamiento. Dime si me estoy moviendo y distrayéndote, porque tú eres la que tiene que valorar el texto en realidad. Sí. Voy a moverme. Hoy ya llegamos a agradecimientos y a las referencias. Podríamos ver a simple vista que no hay, aunque hay una tabla, no valora propiamente El grado, ¿no? el grado de conocimiento, ¿no? Dice, es una tabla de intervención que se propone y como de autovaloración, ¿no? Del sujeto. Aquí, por ejemplo, en este ideograma, se antojaría que hablaran de un momento en el que valoran el grado de conocimiento para ver justamente cuál es el desempeño del sujeto. Buenos días. Hola. Recuérdame, por favor, ¿vale? Bien. Estas tablas de herramientas o instrumentos no valoran el conocimiento en sí, sino los aspectos propios por lo que veo de la vida diaria, ¿no? De los sujetos. Yo creo que tiene elementos que sin duda pueden servirte, pero bueno, la pregunta uno es, ¿responde esto tu pregunta? Pues no, porque no está estructurada así. Sin embargo, puede darte luz respecto de reorganizar tu planteamiento o sustraer algo que ya pueda servir allí, ¿no? Sí, doctor. Bueno, vamos a revisar otro problema de investigación, si están de acuerdo. Nos estamos quedando sin tiempo, estimado Andrei. Entonces, yo creo que hay que dar las palabras finales y las ideas para llevar a casa, porque ya son las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, Sí, cierto. dar algunas recomendaciones finales, darles las palabras a algunos algunas manos que quedaron aquí, o sea, que fueran muy rápidas, preguntas rápidas para ver si podemos tener respuestas rápidas. Ana Fletes, pregunta rápida para respuesta rápida. Ana Fletes no Sí, está. muchísimas gracias. De hecho, es una pregunta a pies y es precisamente para analizar una nueva metodología de biología molecular. Es una herramienta de biología molecular. Bueno, yo de formación pues tengo el doctorado en genética, soy más básica, ciencia básica que clínica. La clínica sí algo, pero aquí quiero ver un ensayo de micronúcleos para poder comparar con un antioxidante. Y en este caso es una prueba de malondialdehído con un kit para poder ver peroxidación en pacientes con síndrome metabólico. Entonces sería una pregunta a pies para poder comparar pues un kit de MDA versus micronúcleos que realmente ya busqué por todos lados y no hay nada. Entonces ya un montón de cosas, entonces creo que es algo nuevo, innovador, y estamos llevando a cabo proyectos de investigación precisamente con antioxidantes, en este caso con té verde, con diferentes nutracéuticos. Entonces, pues aquí es proponer una nueva herramienta que es mucho más económica para que se pueda llevar a cabo un ensayo y poder ver citotoxicidad y genotoxicidad en un paciente con síndrome metabólico. Gracias. Bravo. Bravo, nada más recordar que el acrónimo PIES corresponde a estudios de proceso, en donde la P son pacientes, el I es el innovador que usted está mencionando,
y la E es el estándar de oro, lo que ya se conoce que funciona, y la S al final es sensibilidad, especificidad. Ay, miren a quién tengo aquí, al doctor Roberto Calva de la Academia Nacional, de la Academia Mexicana de Pediatría. Doctor Roberto Calva, gracias por llegar, gracias por quedarnos. No le pudimos dar la palabra hace rato, pero bueno, si quiere mandar No, un mensaje a nuestros estudiantes. al contrario, Rodolfo, agradezco tu invitación. Llegué un poquitito tarde por cuestiones de aquí del Hospital de Internet, pero los acompañé en todo este proceso y muy interesante fundamentalmente, ¿no? Gracias por la invitación para estar aquí con ustedes, ¿no? Esto es pues un motivo de doble orgullo. Primero, el nuevamente estar acompañándolos en este evento. Hay que retomar y hay que reactivar todas estas inquietudes de los jóvenes acerca de la investigación, ya que en cifras mundiales México algunas veces nada más aparece con menos de un dígito en todos los niveles, tanto en la aplicación del Producto Interno Bruto, como el gasto mundial de investigación, como el número de investigadores que tenemos. Entonces, el retomar estos esfuerzos que grupos están haciendo para tener esa capacitación en investigación. Y como hace ratito acertadamente tú decías, no, ninguna pregunta creo que es ociosa en la investigación, cualquier pregunta es excelente y contesta a través de un proceso las inquietudes que después un grupo pueden retomar para hacer más y más y más, ¿no? Debemos de llegar al menos a un dígito en algunos de los estándares a nivel internacional de la investigación. Entonces tenemos que reforzar esta conducta, ya sea con publicaciones locales, con publicaciones internacionales, con publicaciones a toda índole, pero el proceso de investigación debe de fomentarse y debe de estar siempre como una prioridad nacional. Últimamente he oído que algunas acciones del gobierno son de seguridad nacional. Yo creo que la investigación es de seguridad nacional. Si no hacemos investigación vamos a estar dependiendo de muchas cosas, ¿no? Entonces, los felicito a este grupo de expertos y de inquietos investigadores liderados por todos estos profesores, y ojalá y todos los alumnos que tomen este diplomado tengan ese impacto en la salud que tanto buscamos. Muchas gracias por la invitación, Rodolfo. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por haber llegado. Gracias, doctor Calva. Bueno, pues ahora sí ya estamos fuera de tiempo. Quedaron muchas preguntas de Daniel Vega, Magdalena, muchas gracias, Mayra Santiago, Alejandro Real. No dejen de hacer las preguntas en sus Google Classroom con sus tutores, con sus demons. Y les doy la palabra para el cierre, para los consejos generales, al buen Andrei. Y Andrei, son todos tuyos, los mensajes finales y nos vamos. Sí, amigos. La idea aquí es que por favor cierren círculos de conversación con sus respectivos demons. Ya se ha dado cada aula la tarea de contactarlos. Es este acompañamiento y es los ejercicios repetitivos. La verdad es que una disculpa porque perdí totalmente la dimensión del tiempo en esta intención de agotar el ejercicio pico. Pudimos haber hecho unos 4 o 5. Tendríamos que buscar la manera de ser más ágiles. Em, acaba el doctor Calva de decirnos, expertos e inquietos. Yo me declaro más inquieto que experto y por eso estoy aquí. Em, y entonces es ponernos a la orden. Están nuestros teléfonos, nuestros correos. El Google Classroom es básicamente para medir la puntualidad de la entrega de la tarea y la congruencia con las instrucciones. Eso es bien importante, la puntualidad, porque es la que permite que los que estemos haciendo un rol de demons podamos oportunamente hacerles algún comentario y observación y que haya oportunidad de que regresen ustedes la tarea antes de que se acabe el tiempo, porque si se entrega a 1 minuto del deadline, ya no hay mucha oportunidad de que esa tarea sea calificada de una mejor manera. Tampoco es para que se sientan descalificados, sino que sí estamos queriendo darle importancia a la puntualidad, sobre todo por la facilidad que nos da de revisar y de
retroalimentarlos oportunamente. Estamos a la orden en el chat general y de manera individual o directa. Ofo, muchas gracias. Perfecto, bueno, pues gracias a todos por su participación. La próxima clase vamos a ver un poco de las revisiones críticas que se han intentado hacer en el mundo, como Próspero, Grade, Rob, Prisma, algunas circunstancias que se han utilizado en el planeta Tierra para poder ayudarnos a verificar la calidad de la información. Y nos vemos para el jueves, para el jueves 10 de febrero para platicar con la doctora, para platicar conmigo sobre las herramientas y normas de citación. Entonces, bueno, pues estamos en contacto, les mandamos los videos, van a tener que bajar algunos mecanismos de citaciones para empezar a trabajar en sus proyectos, y aquí nuevamente nos vemos la próxima semana, ya no va a haber mensajes de nuestros jefes, y nos vamos a intentar dedicarnos de lleno a sus proyectos para ver cómo van con las citaciones, qué errores pueden tener y cómo les podemos ayudar para poder poner las manos a la obra y no morir en el intento con las citaciones, ¿sale? Entonces, bueno, Ivoncita, ¿no? Ivonne, que está aquí encargada de Google Classroom. Tenemos también a la doctora Leonora Mitz, que también es encargada de otro grupo, que está aquí abajo, y Marcelonga Pérez, que no se conectó, pero está conectada con ustedes. Y entonces todos juntos, ahí está Marcelonga. Y entonces cualquier cosa en el chat, nos vemos. No duden en estar en el tablón, no duden en estar Marcelonga Pérez. No duden en marcarnos, ¿no? Entonces estamos a sus órdenes y confíen en que vamos a estar con la retroalimentación. Nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Gracias, adiós. Buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós.